El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Muy buenas tardes a todos los oyentes del ABC Libertario, televidentes del ABC Libertario. Estamos con el ex concejal de la época de la Bogotá Humana, de la alcaldía de Gustavo Petro. Se trata de Yesid García Abello, quien ha venido también cuidándose en salud por su edad y por todo, un gran líder político de Alianza Verde del Partido de los Trabajadores de Colombia. Pues a él le vamos a preguntar lo siguiente, y es, primero, buenas tardes, Jessy García, es concejal de Bogotá. Muy buenas tardes, Carlos, para ti y para todos los televidentes. Un abrazo muy especial en términos de pandemia. Bueno, primero que todo, ¿qué balance usted logra canalizar en estos últimos 5 o 6 meses que hemos estado confinados del gobierno, tanto nacional como distrital, donde juntos han sido criticados, más que todo el distrital ha sido criticado, pero en una forma buena, a pesar de sus desaciertos, pero el nacional ha sido criticado porque ha tenido cantidad de desaciertos y frente a la población mucho peor. ¿Qué balance saca usted? A ver, Carlos, es que es una pregunta bastante larga de responder completa. El mundo o al mundo y a Colombia los cogió la pandemia en plena crisis económica. No es que la pandemia haya traído la crisis económica. La pandemia profundizó una crisis económica que en el caso de Colombia era bastante aguda, bastante difícil de superar. Y además de eso, en el caso de Colombia, la pandemia nos cogió con un sistema de salud privatizado, debilitado, falta de inversión, con una salud pública completamente despreciada por el gobierno nacional y por los gobiernos locales, en su mayoría. No es un misterio que Peñalosa acabó con todo el programa de territorios saludables del distrito. Entonces, en estas condiciones, es evidente que la pandemia nos iba a hacer un daño sumamente grave. Y la única medida que había en marzo frente a la pandemia fue la que propuso Claudia López. Es la cuarentena rígida, total, completa. Es el confinamiento. Y realmente ella y varios mandatarios locales prácticamente obligaron a un gobierno del presidente Duque absolutamente insensato, digo, obligaron a que cerrara el principal foco de contaminación que era el aeropuerto El Dorado y obligaron a través de simulacros a que finalmente decretara el confinamiento y la cuarentena. Sin embargo, al mes, el gobierno de Duque metió tantas excepciones a la cuarentena, 43 excepciones, que esto es una burla. Nosotros no estamos en cuarentena por 150 días. Nosotros duramos, los colombianos en serio duramos en cuarentena un mes. Y si a esto se le suma todas las imprudencias del gobierno nacional, que no invirtió los recursos, que no pagó los salarios a los trabajadores, que no cumplió con el ofrecimiento de inversión, que le permitió a la CPS hacer y deshacer en el tema de salud, es evidente que el coronavirus iba a avanzar como efectivamente avanzó. Yo creo, a diferencia de lo que tú me has preguntado, yo creo que era frente a la pandemia, la posición de Claudia López y la de Duque son completamente diferentes.
A mí me parece el gobierno nacional supremamente irresponsable, insensible. Y la posición de Claudia me parece que tiende a preservar la salud y la vida humana. ¿Qué hacemos si la gente rompe la cuarentena? Era obvio que la gente iba a romper la cuarentena si no se le da el complemento del confinamiento, que es ¿cuál? Una renta básica mensual suficiente para poder cubrir las necesidades del hogar sin salir a la calle. Oiga, sin salir a la calle, ¿para quiénes? Para los informales, para los vulnerables, para los trabajadores despedidos, para los trabajadores que se les suspendió su contrato de trabajo, pero esto no se hizo. El gobierno de Duque pensó que simplemente manteniendo los auxilios de la vejez, de la juventud y de familias en Sí, acción, incrementándolos en un porcentaje muy pequeño, era suficiente. Pues obvio que no es suficiente. Entonces se encontró el gobierno a su favor y a favor de los empresarios una presión del pueblo, de la gente, por salir a rebuscarse, porque no tenía cómo comer prácticamente. Si a esto se suma una indicación tan absurda como decretar un día sin IVA e invitar a la gente a que fuera masivamente a comprar, sin prevenir contagios, sin prevenir absolutamente nada, de manera irresponsable solamente para cumplir con la presión de los grandes comerciantes, pues ahí tenemos los resultados. Y toda la ayuda que el gobierno ha dicho que todos los recursos que el gobierno ha dicho que le va a meter a la pandemia, prácticamente se han ido en, voy a decirlo así, en regalos a los bancos. A los bancos se le bajó su encaje, a los bancos se le garantiza el 90% del valor de los nuevos créditos que otorguen en los tiempos del coronavirus. Todos los bancos ganaron dinero en medio de la pandemia. Cuando la sociedad colombiana se quiebra, empresarios, pequeños, medianos empresarios, incluso grandes industriales quebrados, la banca de Colombia, el sector financiero de Colombia, gana dividendos, gana recursos. Esto es una situación completamente absurda. El primer ministro de Islandia dijo que si había empresas que ganaran dinero en medio de la pandemia, debía darles vergüenza. Ahora, uno entiende que la gente que produce alimentos, la gente del transporte de alimentos, que las tiendas, que los supermercados, pues ganen plata porque eso no se ha suspendido. Pero lo que uno no entiende es que sean las ventajas que da el gobierno que le permita acumular, amasar semejantes ganancias a los bancos y al sector financiero. ¿Y cuál es el balance hoy, Carlos? El balance hoy es que hemos venido escalando como los ciclistas posiciones en el ranking mundial. Ellos pelean por el Tour de Francia. Y Duque está empeñado en pelear por quedar muy adelante, pero en el ranking de países que tienen mayor número de contagios en el mundo. Hoy somos el sexto país en número de contagios en el mundo. Esto es sumamente grave. Somos el cuarto país en número de casos nuevos por día, así fue ayer. Y somos el quinto país en el número de muertos por día. Es decir, se acaba de levantar totalmente la cuarentena a partir del lunes, el confinamiento, ya no hay necesidad de excepciones, ya todo el mundo puede salir a la calle y llevar una vida normal según el gobierno y tenemos unas cifras absolutamente desbordadas de contagios que irresponsablemente el gobierno no tiene en cuenta. Yo creo, Carlos, que sería injusto con Claudia López, con Jorge Iván Ospina, con Daniel Quintero,
con los alcaldes y gobernadores que han intentado frentear la pandemia, que han intentado favorecer a las mayorías pobres y vulnerables de sus departamentos, de sus ciudades, con la actitud irresponsable, absolutamente irresponsable, Carlos, del gobierno Ujú. nacional. Bueno, frente a todo este panorama que usted nos esbozó y donde dijo, los que han venido ganando dentro de esta pandemia han sido los bancos. Sí, o sea que Duque favoreció a los bancos y ahorita recientemente con esa aprobación del ministro de Hacienda Carrasquilla a Bianca en prestarle 370 millones de dólares, ¿por qué no favoreció a los más necesitados, como se está criticando de diferentes puntos, sectores políticos y sociales? ¿Usted qué llamado le hace a que retome el, el auxilio que están pidiendo mucha gente y mucho vulnerable? Carlos, mira, es que entre el 75 y el 80% del empleo en el país lo producen las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, las MIPIMES. Estas MIPIMES desde el principio de la pandemia solicitaron un subsidio a la nómina. Cuando llegó un pequeñísimo subsidio a la nómina, estas empresas en una buena proporción o habían quebrado o habían ya despedido por razones económicas a sus trabajadores. Es Sí. decir, para ellos no hubo subsidio, ni préstamos de alivio, ni absolutamente nada. Y lo que llegó le llegó tardíamente. Los trabajadores, con el respaldo del Congreso, solicitaron, mayoritario en el Congreso, el establecimiento de la renta básica mensual, que era un emolumento igual a un salario mínimo para entregarlo en 9 millones de hogares colombianos, lo que hubiera permitido sortear la pandemia sin el hambre y sin la ruina. Nada de esto era posible por parte del gobierno. Hay trabajadores de salud a los cuales se le deben 4 y 5 meses de salarios. Hay hospitales que tienen gigantescas deudas. El gobierno no ha sido capaz de pasar por encima de las EPS y pagarle directamente a los hospitales para que en plena pandemia no se vean restringidos sus servicios. Uh-huh. Entonces, en esta situación, que no hay dinero según el gobierno para la población, para los pequeños y medianos empresarios, para la producción nacional, para los agricultores, para los campesinos, ni renta básica para los trabajadores y los vulnerables. ¿Cómo entiende uno que se le den a una empresa extranjera que tiene sede en Panamá y que ha ido cambiando de paraíso fiscal su sede en los últimos años, que ya no es de manos colombianas, se le otorguen 370 millones de dólares como un préstamo para salvarla? Carlos, yo le preguntaría al presidente de la República lo mismo que el procurador. ¿Y quién va a responder por esos 370 millones de dólares? Si la empresa está quebrada, si la empresa hoy vale 52 millones de dólares a precio de bolsa, si la empresa no tiene aviones porque funciona con aviones a través del sistema de leasing, cuando la empresa está en quiebra ante un juez norteamericano, que es quien va a decir, además, si se aceptan los 370 millones que pone el gobierno nacional. Pero las deudas de Avianca están llegando entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Entonces, todo indica que las posibilidades de perder
el Estado colombiano, ese dinero que le presta a Bianca, son muy altas. Pero yo pregunto, ¿y el resto de empresas aéreas? ¿Qué pasa con Satena? ¿Qué Es pasa con colombiana. las otras compañías aéreas? ¿Habrá un plan de rescate similar para ellas? ¿O simplemente aquí se va a salvar a Bianca y se van a dejar hundir las demás empresas aéreas? Tendrá que responder Duque y el uribismo por una determinación de esta naturaleza. Han dicho barbaridad y media. Han dicho que es que Avianca proporciona 50.000, ¿qué? 500.000 empleos en el país. Mentiras. Avianca proporciona 20.000 empleos en Colombia de manera directa y 20.000 más indirectos. No es más lo que proporciona. Que eso es importante, claro que es importante, que sería mejor que no se quebrara, claro que es mejor que no se quiebre. Pero lo que no se puede es pretender que el gobierno nacional ponga sus recursos es para salvar a los grandes comerciantes, a los grandes empresarios y al sector financiero. Resumiendo estos dos puntos, ¿no? Bien, lo que ha hecho el gobierno en salvar a los grandes empresarios, olvidarse de los pequeños y medianos empresarios, dejar o olvidar a aquel pueblo. ¿Cómo usted ha visto a Claudia López? Que Claudia López sí ha recibido críticas. Por ejemplo, en muchas localidades dicen que acá no nos han llegado alimentos, no nos ha llegado. ¿Será que los mm, censos, tanto el CISBEN como del mismo DANE, están mal elaborados porque el distrito se basó en esos censos, en entregar las ayudas en el medio de esta pandemia, y el gobierno que no dio nada a la población vulnerable? Yo creo que la responsabilidad mayor en esto es del gobierno nacional. Era al gobierno nacional al que le correspondía suministrar los recursos para que los vulnerables, los pobres, los desempleados pudieran acceder a una renta, por mínima que fuera, que les permitiera supervivir en medio de la pandemia. Yo creo que el distrito lo que trató de hacer fue un complemento, que lo intentó, que invirtió, pero que no llegó a todas partes. Pero aquí la obligación principal era de la presidencia de la República, era del gobierno nacional, no era de Claudia López. Yo creo que el distrito tenía que enfrentar y tomar por los cachos las consecuencias de la crisis de salud de la pandemia. Y yo sí vi por los medios televisivos a Claudia López recorriendo hospitales, hablando diariamente sobre recomendaciones, hablando de cifras. Si yo comparo la actitud de ella, y no solo de ella, Carlos, de muchos mandatarios locales, gobernadores y alcaldes que se pusieron la camiseta al lado de la gente, más allá de su orientación política. Si yo comparo esa actitud con la displicencia, la superficialidad, las mentiras, para decirlo claro, de ese programa de las 6 de la tarde, esa imitación mala de aló presidente que pretendió montar Duque, pues me doy cuenta que aquí hay gente y sectores oficiales, básicamente en las regiones, que han intentado ponerse al lado de la gente, y hay sectores del gobierno nacional que están desempeñados en sacarle jugo y beneficiarse de la pandemia. Como lo ¿Cómo te digo, parece a ti que com- sí, se aprovecha la pandemia para manejar el país a través de decretos, que es lo que ha venido pasando? Duque está feliz con un Congreso que no puede hacer control político. Te voy a narrar dos hechos evidentes. En la campaña presidencial, Duque habló de que él era contrario al fracking, esa técnica que acaba envenenando el agua, que acaba contaminando el agua,
que acaba con la vida, que es una técnica absolutamente contraria a la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Con ese criterio se presentó a las presidenciales. Y hace una semana en la Cámara de Representantes, sesionando virtualmente, los representantes a la Cámara Uribista en un proyecto de regalías metieron un mico que llaman, aprobando el fracking en Colombia, con el respaldo del ministro de Minas, con el respaldo del ministro de Hacienda y el presidente de la República. Es decir, este es un gobierno que no honra su palabra, que en campaña dice que no va a haber fracking y una vez en el poder hay fracking, que en campaña dice que va a subir los salarios y una vez en el poder no hay alza de salarios, que en campaña dice que no va a haber impuestos para los sectores laborales y una vez en el poder es a ellos a quienes les carga la mano con el tema tributario. Y el segundo hecho es que el ministro de Trabajo en el día de antes de ayer saca un decreto, el 1174, absolutamente lesivo contra los trabajadores. Es un decreto que no se discute en la Comisión de Concertación Laboral ni en el Congreso de la República y es una reforma laboral profundamente reaccionaria que recorta aún más los derechos de los trabajadores, estableciendo lo que se llaman los pisos de protección social para establecer trabajo por hora y birlarle a los trabajadores prácticamente las prestaciones sociales. Fuera de ¿Qué va a que pasar? Que un patrono tenía un trabajador con el mínimo pagándole sus prestaciones y lo va a cambiar por 2, ahorrándose las prestaciones, dividiéndole su salario en 2, pero si lo divide, se ahorra las prestaciones. Se va a venir un proceso de traslado de trabajadores formales a la informalidad, a ganar menos que el mínimo por un estúpido decreto dictatorial que hace una reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores y que va a promover la vinculación por horas y no por un contrato de trabajo de tiempo completo para los obreros y trabajadores. O sea, que fuera de que veníamos mal, ¿no? Tanto los pensionados, porque desde 1994, cuando salió la ley 100, en un artículo dice que los pensionados van a ganar por debajo de lo que gana el salario mínimo. Eso es cierto. Y Sí, claro. como Álvaro Uribe llegó en el 2002 a la presidencia, las matemáticas o las estadísticas cambiaron, ¿no? Ahí fue cuando, en cambio de seguir entre el 15 o 10 o 25% de aumento para los trabajadores, redujo la cifra al 3%. Desde el 2002 hemos venido siendo engañados, ¿no? O sea que con el decreto 1174 era acabar con todas las prestaciones y Absolutamente todo. con todo. ¿Sabes cuánto le van a dar a un trabajador al final de su vida laboral? Nada. Lo dice el mismo gobierno, entre 40,000 y 80,000 pesos mensuales. Es decir, la pensión se va a cambiar. La del mínimo, que es la mínima, se va a cambiar por una cifra que oscila entre 40 y 80,000 pesos mensuales. ¿Eso para qué Esto es alcanza? absurdo, completamente absurdo. Bueno, frente a todo este panorama que usted nos ha em, esbozado, tanto a nivel distrital, nacional, y todo lo que usted ha dicho de los alcaldes, gobernadores, que le han puesto el pecho a defender su gente, eh, olvidándose de su ideología política, ¿cómo ve esta polarización que hay en el mundo? Al caso en Estados Unidos, donde Trump es como si fuera otro Duque o otro Bolsonaro.
donde no quieren obedecer el uso del tapabocas, el cuidado, protección a su gente, donde hay enfrentamientos y una crisis social desatada, porque la pandemia desnudó todos los males que hay en el mundo. ¿Cómo ve esta polarización? Porque es que hay muchos periodistas, no solamente de Colombia, sino de muchas partes del mundo que ahora están diciendo que va a haber un nuevo orden mundial, que si suben los demócratas, vienen los globalizadores, o que si sigue Trump, vienen los patriotas. El mundo está polarizado en este momento. ¿Cómo ve todo este panorama mundial? Es que el ascenso al poder de un personaje como Trump, Carlos, en los Estados Unidos, Mm. es un resurgir y es consecuencia de ese resurgimiento de las posiciones de la derecha más oscura, más reaccionaria en el mundo. ¿Qué es lo que significa Trump? Todas las banderas atrasadas de la política. Significa violencia de género, significa racismo, significa neoliberalismo en lo económico, significa consolidar el imperio, significa despreciar los países del llamado tercer mundo, significa tener zonas de influencia absolutamente subordinadas al imperio, como es el caso de Colombia. Significa pelear con el medio ambiente, ignorar las consecuencias del cambio climático, no unirse a la cruzada por salvar la humanidad, que hay que hacerla para poder preservar el futuro de la humanidad. Hay que cambiar de política frente al ambiente, hay que preservar el medio ambiente. Entonces Trump rompe unilateralmente el acuerdo de París, que intentaba ponerle compromiso a los países para poder superar los efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global. Carlos, ya en el mundo no se dice calentamiento global, se dice crisis climática, porque la situación es muy grave y está subiendo la temperatura en el mundo. Trump dice que eso no es cierto. Y es que uno se da cuenta, por Entonces, ejemplo, cuando viene la ¿mm? pandemia, toda esa derecha atrasada que dice que es que la pandemia no existe, que es que les falta valor, que ellos sí se van a contagiar sin ningún problema, que han manejado bien la pandemia, y esta irresponsabilidad de la derecha en el poder, lo que ha hecho es poner en riesgo la humanidad misma, o por las consecuencias del cambio climático o por el tema de salud. A esa derecha mundial pertenece el uribismo en el caso de Colombia. El uribismo hace parte de esa derecha mundial. Por eso se entienden también el señor Duque con el señor Trump. Por eso es que el señor vicepresidente de los Estados Unidos dice que el expresidente Uribe es un héroe. ¿Un héroe de qué? ¿Cuál fue su acción heroica? ¿Qué sería la acción heroica de Uribe de que habla el vicepresidente? Y los Estados Unidos meten la mano para tratar de sacarlo de una prisión domiciliaria a un señor como Álvaro Uribe, que tiene tantas acusaciones y tantos procesos. Álvaro Uribe en este caso le pasó como al famoso capo norteamericano Al Capone, que cometió todo tipo de delitos y nunca le pudieron probar ninguno. Y estuvo en la cárcel por evasor de impuestos. Yo creo que el delito que se le acusa a Uribe menos grave es el de la manipulación y soborno de testigos y fraude procesal. Yo creo que hay delitos sumamente más graves que no han sido investigados o que están engavetados en diferentes despachos, llámese fiscalía, llámese comisión de acusaciones, llámese juzgado, e incluso dentro de la corte, que ha hecho un esfuerzo en medio de las presiones, ha ido muy lentamente esas causas
justas contra el expresidente Uribe. Entonces lo que hay en el mundo es esa polarización entre la derecha y el centro izquierda, entre la dictadura y la democracia, entre el racismo y la convivencia, entre no entender las consecuencias del cambio climático y enfrentar las consecuencias del cambio climático, entre avanzar a la unidad de los países del mundo para lograr sus objetivos comunes y aislarse y poner uno o dos países como los países hegemónicos que funcionan única y exclusivamente para sus propios intereses. Por ejemplo, y usted muy bien lo esboza, y cómo anda el mundo, cómo anda esa derecha que es liderada por Trump, ¿no? Derecha atrasada, que no reconoce ni siquiera los derechos de la gente, ¿no? Si gana este presidente, no se me logra, eh, Biden. Biden, si gana Biden del Centro Democrático o de los demócratas en Estados Unidos, el mundo se apaciguaría momentáneamente en busca de una paz y un progreso hacia los demás países mundiales. Bueno, aclaremos. Biden, el que es del centro democrático en los Estados Unidos es Sí, Trump, no es Trump. Biden. Sí, sí. Biden hace parte del Partido Demócrata. Ajá. En los Estados Unidos, los dos partidos principales, tanto el republicano como el demócrata, son partidos que han permitido las tropelías de los Estados Unidos sobre los pueblos del mundo. Uh-huh. Sí. Pero evidentemente que hay una diferencia entre, por ejemplo, el gobierno de Bush, republicano, y el gobierno de Obama, demócrata. Uh-huh. Siendo los dos partidos ejes sustentadores de políticas imperialistas, es evidente que los republicanos representan el lado más atrasado, más oscuro, más agresivo. Por consiguiente, si gana Biden, que todo parece indicar que va a ganar Biden, hay un respiro en el mundo. Y hay un respiro en la sociedad norteamericana. Carlos, están matando miembros de la sociedad norteamericana pisándoles la garganta hasta que se asfixien, o encajándole 7 tiros por la espalda a un hombre desarmado que entra a un carro donde están sus 3 hijos. Y el presidente de la República respalda eso y se va a la ciudad donde ocurrió el hecho, a respaldar a un muchacho de 17 años que, envalentonado por la actitud de Trump, estimulado por la actitud de Trump, saca un rifle y asesina a 2 manifestantes que protestaban contra el racismo. Es decir, Trump ha polarizado la sociedad norteamericana. Los Estados Unidos tienen que ponerle fin a una era de 4 años que preferirían a la larga poder borrar de su historia. Presidente más mentiroso, más contra los inmigrantes, más racista, más atrasado que ha tenido la historia de los Estados Unidos y más mentiroso. Este señor, hay estadísticas de sus mentiras. Eso es increíble, el número de mentiras que se le pueden demostrar a través de los medios de comunicación en los años que lleva de gobierno. Si fuera Pinocho, la nariz sería monstruosa. Supremamente larga y de kilómetros. De kilómetros. O sea que es algo similar a lo que ocurre aquí en Colombia con las muertes de los líderes sociales, de las masacres de los últimos meses, y que no ha sucedido nada en Colombia, que esos son homicidios colectivos cuando son masacres. Algo similar viene sucediendo en Estados Unidos. Es que los burros, dice el dicho, se juntan para rascarse. Eso mismo hace Duque en Colombia.
el diccionario, las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales de derechos humanos definen las masacres como asesinatos de más de una persona, generalmente indefensa. Es decir, la masacre no son varios homicidios, son varios asesinatos, que jurídicamente es distinto a un homicidio. Puede haber incluso hasta homicidio agravado, pero el asesinato tiene unas características y la masacre tiene unas características definidas. Lo que ha habido en Colombia son masacres, porque son un número mayor de una persona asesinada en estado de indefensión, con sevicia, con alevosía, prolongando su sufrimiento. Es decir, se cumplen todas las condiciones. Por consiguiente, no puede salir Duque a decir que se trata de homicidios colectivos. Esa figura no existe. Esa figura se la inventó él. Eso no existe, ni en español, ni en los términos jurídicos, ni absolutamente, ni en las estadísticas, ni en nada. O sea, a raíz de todas estas mentiras de todos estos gobiernos de derecha que hay en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos, están, diría yo, a que sus poblaciones reaccionen, reflexionen en que necesitamos un cambio inmediato para vivir un mundo en paz. Es que Colombia misma estaba movilizándose como nunca antes. Sí, recuerdo El el 21 de 21. noviembre del año pasado se hizo un paro nacional absolutamente vigoroso, masivo, con todos los sectores participando. El paro se mantuvo, se convocaron otras movilizaciones, participaron hasta los artistas. Ese movimiento cogió la simpatía de la ciudadanía y desafortunadamente la pandemia llegó para salvarle la papeleta a Duque, porque se suspendieron las movilizaciones. Y no solamente aquí Este en ha sido un Colombia. gobierno de buenas. ¿Mm? No tiene un Congreso que le haga control político porque no puede reunirse presencialmente. Y tiene un pueblo que no puede salir a expresarse y a manifestarse porque existe el riesgo de muerte y de contagio con el coronavirus. Ha tenido todas las condiciones para pasar el chaparrón, pero no lo va a pasar. El balance final va a ser desafortunadamente sumamente malo para este gobierno y por ende sumamente malo en cuanto a consecuencias sobre el pueblo colombiano y sus sufrimientos. O sea que estos gobiernos, como usted mismo lo dice, va a ser malo y de pronto, así como de pronto Trump va a perder las elecciones ahorita en noviembre y Duque, sí, lo van a castigar duro, no solamente a Duque, sino al Centro Democrático lo van a castigar duro en el 2022. O sea, de aquí en adelante, ¿qué nos espera? Porque recordemos, hay van a haber manifestaciones como la del 7 de septiembre, el próximo lunes, ¿no? ¿Qué llamado hace Sí, usted a la gente a que salga y que salga bien, bien protegida? que salga bien protegida. Yo haría una excepción con los adultos mayores, pero el resto de trabajadores, de empleados, de la gente que pueda salir, que salga en carros y bien protegida, pero que se sienta la protesta contra todas las tropelías del gobierno nacional y en especial contra esa reforma laboral que han hecho a través del decreto 1174. Y no solamente eso, ¿usted cómo vio que en el Congreso hubo 44 votos en contra del fracking, contra 39? Lo que pasa es que, como yo te
conté inicialmente, Sí, el gobierno lo logró aprobar en un proyecto de regalías como un mico en la Cámara y afortunadamente antes de ayer el Senado, 44 votos contra 29, 39. lo, contra 29, lo Ah, sí. derrotó. Sin embargo, yo tengo la preocupación de que falta la conciliación entre Cámara y Senado, pero tengo la esperanza de que salga el fracking de la legislación colombiana. Y derrotado. Y derrotado, claro. Y derrotado. Ya para ir terminando, Jessy, y gracias por esta entrevista y este esbozo nacional e internacional frente a toda esta pandemia que nos confinó durante estos últimos 5 o 6 meses. ¿Qué llamado ya le hace a todos nuestros televidentes del ABC Libertario? Pues yo el principal llamado que hago inmediato es que se cuide frente al coronavirus. La vida de la gente del pueblo es fundamental y es el pueblo, son los estratos 1, 2 y 3 quienes han puesto las mayorías de las víctimas porque el virus desafortunadamente tiene condiciones para propagarse entre los pobres y entre los vulnerables con mayor facilidad. En segundo lugar, que salga a protestar, que no acepte pasivamente las tropelías del gobierno de Duque, que no acepte el fracking, que no acepte el crédito a Bianca, que exija la renta básica, que no acepten reformas laborales regresivas a través de decretos. Y yo diría, en tercer lugar, que comience a hacer todos los esfuerzos por lograr que para el 22 las fuerzas alternativas democráticas vayan con un candidato unitario que derrote esa derecha de la cual venimos hablando, que derrote al uribismo, que derrote al sucesor de Duque y podamos tener un gobierno para todos en Colombia. Hay que deponer contradicciones secundarias, hay que hacer esfuerzos, pero hay que estar unidos para el 2022. Bueno, Jessy, muchas gracias por haber estado en el ABC Libertario y pues haber- habernos despertado de todo este letargo del encerramiento en los últimos meses. Muchas gracias, Jessy. Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a los televidentes, al ABC Libertario, siempre a la orden y que tengan una feliz tarde en medio de todas las dificultades que tiene Colombia y especialmente el pueblo de este país. Muchas gracias, Jessy. Lo mismo. Felicidades. Felicidades. Un abrazo, Carlos. Gracias, lo mismo.